Bienvenidos una vez más, queridos amantes del misterio, el terror y lo oculto, a mi canal de YouTube. Esta vez he decidido volver al macabro mundo de los asesinos en serie y, aunque en un principio iba a hacer a Giles de Rice, al final me he decidido por una de las niñas bonitas del panteón de los asesinatos. Vigilen bien sus bebidas porque hoy nos sumergiremos en la vida y crímenes de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Lionel Dahmer, el archiconocido carnicero de Milwaukee o el caníbal de Milwaukee. Nació en 1960 en Ohio, Estados Unidos, en una familia de clase media, sin aparentes problemas. De hecho, fue un niño muy activo y alegre, hasta que, con 4 años, tuvo que ser operado de una hernia. Esta operación, por algún motivo, afectó al joven Dahmer y lo volvió taciturno. Su actitud retraída empeoró después del nacimiento de su hermano pequeño. Pero que un niño sea callado no equivale a un futuro asesino en serie, ¿o sí? No como su afición a los animales muertos. Eso haría sonar todas las alarmas. Jeffrey empezó coleccionando insectos en botes de cristal, pero pronto pasó a recoger y despedazar cuerpos de animales que habían sido atropellados. Sus padres no se enteraron. Aunque a mí me cuesta creer que tu hijo traiga constantemente bolsas llenas de cadáveres apachurrados de animales a casa y no te des cuenta. Sobre todo cuando, en una ocasión, decapitó el cuerpo de un perro y clavó la cabeza del pobre animal en una estaca en el jardín. Llámame loco, pero si mi hijo hiciese algo así, me daría cuenta enseguida. Una cabeza empalada no es algo que pase desapercibido fácilmente. De hecho, Jeffrey sacó el tema alguna vez, pero su padre, que era químico, lo confundió con una sana curiosidad científica y le enseñó unos cuantos trucos dignos de Breaking Bad, como por ejemplo, cómo preservar los huesos en lejía. Así que, en cuanto a la ignorancia de los padres, pulsa el botón de X para dudar. Pero la vida del joven Dahmer no comenzó a degenerar de verdad hasta la adolescencia. Con tan solo 14 años, comenzó a beber y a tener fantasías sexuales perversas que giraban en torno al asesinato y la necrofilia. No necesariamente en este orden. Una de estas fantasías recurrentes consistía en recoger una autopista, llevarlo a casa y dominarlo completamente. Someterlo, por así decirlo. Esta fantasía pronto tuvo su oportunidad al verse realizada. En el año de 1978, 3 semanas después de graduarse del instituto, Dahmer volvía de hacer sus compras cuando se encontró con Steven Hicks, también de 18 años. Estaba haciendo autostop. Puede que sus padres se los hayan dicho a ustedes miles de veces. Nunca se suban al carro de un desconocido. Pero en aquella época, el autoestopismo no tenía tan mala fama como ahora. Hicks no tuvo problema en subirse al coche de Dahmer e incluso acompañarle hasta la casa familiar, en la que Jeffrey vivía solo. Estuvieron un tiempo bebiendo y charlando, hasta que Steven empezó a pensar que todo aquello era muy raro y que mejor ahuecaba el ala. Jeffrey no quería que se fuera, así que en vez de recurrir a la persuasión dialéctica, le reventó la cabeza con una pesa de 10 libras. Son unos 4.5 kilos aproximadamente. Y es que, ¿qué mejor forma de hacer que alguien no te abandone que matarlo? Al día siguiente, diseccionó el cuerpo del joven y, usando unos trucos de su padre, disolvió la carne y trituró los huesos. Por cierto, si se preguntan qué carajos estaba haciendo viviendo solo Jeffrey Dahmer a los 18 años, resulta que sus padres acababan de divorciarse. La madre se había ido a Wisconsin, mientras el padre pasaba las noches en un motel. No eran una familia disfuncional, pero tampoco es que optaran a la familia del año. Después de que Jeffrey dejase la universidad, su padre empezó a sospechar que su hijo estaba desaprovechando su vida por culpa del alcohol. Así que lo enlistó en el ejército, con la esperanza de que la dura disciplina militar lo enderezara. Jeffrey pasó sin pena ni gloria por el sistema militar hasta que 2 de sus compañeros lo acusaron de violación. En el año de 1981 fue dado de baja con honores debido a sus problemas con el alcohol y volvió a casa.
Esto demuestra que aunque el sistema militar estadounidense no funciona con el tema de castigar las violaciones entre soldados, al menos no tolera a los borrachos. Para que luego no digan que la justicia no funciona. La tranquilidad hogareña en casa de los Dahmer no duró. Un año después de su regreso, Jeffrey fue arrestado por conducta desordenada. Su padre, siguiendo por lo que aquel entonces debía ser una de sus costumbres, decidió empaquetarle una muda de ropa y mandarlo a casa de su abuela. Como evidentemente es poco probable que una viejecita pudiese encarrilarlo más que su propio padre, Jeffrey volvió a ser arrestado, primero en 1982 por exposición indecente ante un grupo de 25 mujeres y niños, y luego en el año de 1986, cuando dos jóvenes de 12 años lo acusaron de masturbarse delante de ellos. Entre una y otra cosa, Jeffrey empezó a trabajar en una fábrica de chocolates. ¿Cuál Willy Wonka de la vida? Solo que peor. También comenzó a frecuentar bares y saunas gays, donde drogaba a sus parejas, porque si no, se movían demasiado y eso le molestaba. De esta forma, violó a unos 12 hombres antes de que alguien se diera cuenta. Esto no hizo que parase, simplemente decidió que el problema era que ya lo había hecho demasiadas veces en el mismo sitio, así que, sedantes en mano, mudó su coto de casa a los hoteles. En el Inter, intentó robar de su tumba el cuerpo de un joven fallecido, pero la cosa no funcionó porque el suelo estaba demasiado duro y tampoco era cuestión de esforzarse tanto, ¿verdad? En el año de 1987, conoció a Steven Toomey, su segunda víctima. Jeffrey encandiló al joven Toomey de 25 años para que fuese con él a su habitación en el Hotel Embajador. En principio solo quería drogarlo y violarlo, porque si algo son los asesinos en serie, es animales de costumbres. Pero cuando Jeffrey despertó al día siguiente, descubrió a Toomey muerto lleno de moretones. Los brazos de Dahmer estaban llenos de moretones también, pero no recordaba haber hecho eso. Lo recordase o no, compró una maleta para sacar el cuerpo de Steven del hotel y se lo llevó a la casa de su abuela, donde lo tuvo una semana antes de despedazarlo. Imagino que la pobre anciana no llegó a ver nada de todo esto, porque si no, seguro que se muere de un infarto. Dahmer se deshizo de todo el cuerpo, excepto de la cabeza, que conservó durante al menos otras 2 semanas. A partir de aquí, Jeffrey se da cuenta de que puede salirse con la suya y comienza a estrangular a sus víctimas después de drogarlas. Todo ello, recordemos, en casa de su abuela. También adopta la extraña costumbre de comérselas en pedacitos. Así murieron 2 jóvenes más, hasta que su abuela se hartó de tanto hombre yendo y viniendo y del hediondo olor que salía del garage y del sótano. Jeffrey no tardaría mucho en volver a amargarle la vida a la anciana, ya que un año después, tras 2 meses en la cárcel por asalto sexual, volvió a vivir con ella. Su quinta víctima, Anthony Sears, fue la primera que trajo a Dahmer lo suficiente como para querer conservar permanentemente parte de su cuerpo. Después de cortarlo en trozos en la bañera de su abuela, disecó sus genitales y su cabeza en acetona y los guardó en una mesa de trabajo. Todo un plan sin fisuras. Finalmente, Jeffrey se independizó, esta vez de verdad, y comenzó a vivir la vida alocada del asesino en serie que no tiene que compartir piso con una anciana. Con su sexta víctima, comenzó a sacar fotos a los cadáveres en poses sugerentes. Durante el año de 1990, Dahmer fue refinando su técnica para conservar restos de sus víctimas, con no mucho éxito, todo hay que decirlo. Ya para el año de 1991 y varias víctimas después, Jeffrey se encontró con Conrad Sintasofón, de 14 años, y curiosamente hermano de uno de los chicos que en 1988 le habían acusado. Jeffrey le ofreció dinero para que posase para él en unas fotos, así que Conrad, al principio, no parecía muy convencido, pero terminó cediendo. Poderoso caballero es don dinero. Una vez en su apartamento, Jeffrey lo drogó. Después de un par de fotos, esta vez, en vez de matarlo, Dahmer intentó crear una especie de zombie humano. ¿Por qué este cambio de modus operandi? Bueno, tiene cierto sentido, si tenemos en cuenta que todas las formas de operar de Jeffrey Dahmer respondían a su miedo al abandono y a la falta de control. Si controlaba a sus víctimas totalmente, éstas no podían abandonarlo.
Era por ese motivo por el que conservaba momentos de los hombres que le habían especialmente gustado y por lo que se comía sus partes, para tenerlo siempre consigo. Es decir, aunque la muerte era su aliciente, no necesariamente era su objetivo si podía conservarlo vivo y en un estado completamente obediente. Para ello, taladró un agujero en el cráneo del adolescente e inyectó ácido hidroclorhídrico en su lóbulo frontal. Jeffrey lo dejó en su habitación junto con el cuerpo de Tony Hughes, a quien había asesinado 3 días antes, y se fue a tomar unas cervezas. Cuando volvió, Conarak había salido a la calle y estaba con 2 mujeres que habían llamado al teléfono de emergencias. ¿Termina aquí la historia delictiva de Jeffrey? Pues no. Pon atención a este detalle. Porque cuando la policía vino, Jeff les dijo que Conarak era su novio de 19 años y les enseñó las fotos que le había sacado semidesnudo como prueba. Los policías insistieron en registrar su apartamento porque, francamente, apestaba muerto. Pero en una más de evidente acción de poliamericano come donuts, no miraron bien en la habitación y no vieron el otro cadáver, así que se fueron como si nada. Al día siguiente, volvió a inyectarle ácido en el cerebro al chico para continuar con el proceso de zombificación, pero esta vez se lo cargó. Es que eso de inyectar ácido en los cerebros no suele salir muy bien. Al final, lo atraparon porque una de sus víctimas usó el truco más antiguo del mundo: fingir ser su amigo, Tracy Edwards. Tracy Edwards había sido engañado para ir a casa del carnicero de Milwaukee, pero entre las fotos de cuerpos desnudos en la pared, la peste a cadáver, los botes de ácido en estanterías y una película del Exorcista 3 a todo volumen, Edwards se dio cuenta de que algo no iba bien. Jeffrey le amenazó con un cuchillo, diciéndole que se iba a comer su corazón. Edwards, en un afán comprensible por sobrevivir, le dijo que quería estar con él tomando algo en el salón, y Jeff se lo creyó, hasta que su rehén consiguió asestarle un puñetazo en la cara y avisar a la policía. Jeffrey Dahmer se convirtió enseguida en un asesino mediático por lo truculento de su caso. Se le hicieron varias entrevistas, tanto a él como a su padre y a su madrastra en la televisión. En ellas se puede ver a un hombre frío y más muerto por dentro que sus víctimas por fuera. En serio, si puedes ver alguna de estas entrevistas que están en YouTube, lo primero que salta a la vista es la parsimonia con la que habla, con una voz sin inflexiones y sin sentimientos por nada. En varias ocasiones dice que se arrepiente. ¿Se arrepiente de verdad? Es poco probable. Él mismo reconoce que sabía que lo que hacía estaba mal, pero lo hacía igualmente todo ello con premeditación y no producto de un impulso violento o psicótico. Fue declarado apto para presentarse a juicio y sentenciado a cadena perpetua, pero su estancia en prisión no duró mucho. En el año de 1994 fue asesinado junto con otro preso por uno de sus compañeros de prisión, Christopher Scarver. Scarver declaró en el año 2015 que lo que le hizo matar a Dahmer fue tanto lo horrible de sus crímenes como el hecho de que supuestamente Jeffrey usaba trozos de comida para simular extremidades de cadáveres y fastidiar a otros presos. Según él, los guardias de prisión le permitían hacerlo. ¿Les suena extraño? A mí no. Déjame saber tus impresiones en la caja de comentarios. Yo soy Fase 3, reportando para todos ustedes las historias más increíbles, los fenómenos más extraños Y las cosas que nadie quiere que sepas. Hasta la próxima.